pero me gusta escuchar. Y el otro día, junto con mi hija, que ahora ya es prácticamente una adolescente, estábamos escuchando una FM 105.5 y de las 40 canciones, de las 40 músicas en el ranking, la 10ª en el ranking era Solo se vive una vez. Una parte de la música decía: apagar el televisor, encienda tu transistor y sienta unas cosquillitas en los pies. Prepárate para bailar y cuenta hasta 3. 1, 2, 3, caramba. El grupo Azúcar Moreno, cuando compuso esta música, tenía sus cosas en mente. Como jóvenes cristianos, nosotros también vivimos una sola vez. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué clase de vida planeas para los próximos 5, 10, 20 o qué sé yo, 40 años? Lo que les puedo decir es que las decisiones que ustedes tomen hoy, cada una de ellas va a determinar positiva o negativamente tu futuro y en cierta medida también tu presente. Lucila tuvo un sueño. ¿Vino Lucila? ¿Está por acá? Solo para certificarme de que no estoy hablando de alguien que está acá. Lucila soñó que estaba adentro de algo como túneles, que cuando lo vistos desde afuera parecían inmensas cadenas de ADN. Esta clase de imágenes que uno ve en libros de química, de biología o a veces de suplementos de ciencia de los diarios. En su sueño este túnel estaba lleno de puertas. Todo él era hecho de puertas y formaba longos túneles colgantes. Había puertas adelante, arriba, abajo, en toda parte. Las puertas tenían grandes picaportes amarillos, rojos, verdes. Y a cada tanto en los pasillos había como que carteles que decían: abrir con confianza, siempre relacionadas al picaporte verde. Cerca de los picaportes amarillos había una señal de cuidado y en otros, en los picaportes rojos, señales de no abras precipicio. Mientras ella en su sueño caminaba por este túnel, veía otras personas, otros jóvenes que también caminaban para acá y para allá. Y en algún momento, por descuido, abrió un picaporte amarillo y se cayó como que en un precipicio. Y se nos fueron algunas redes que estaban ahí, de las cuales se pudo colgar. Ella tendría ido al precipicio abajo. Se pudo sostener en estas redes y entonces volver a su túnel imaginario. Un poco más adelante vio una persona que estaba tratando de tocar el picaporte rojo. Y por más cuidado que tuvo esta persona, cuando lo abrió al picaporte, la puerta se abrió y esta persona, como en cámara lenta, se fue cayendo al precipicio y Lucila ya no vio más a esta persona. El sueño de Lucila ilustra bien el tema de esta ponencia. Dios puso luces en nuestra vida, ya lo hemos escuchado,
hoy por tercera vez, que son señales que cuando no respetadas ciertamente nos van a poner en problemas, nos van a precipitar en el precipicio. Estas señales de Dios expresan claramente su voluntad para nuestras vidas. Y en el Antiguo Testamento, estas señales están registradas en forma de ley conocida por nosotros desde nuestra época de confirmación como los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. Son solamente 10 principios sencillos que indican todo lo que tenemos que saber para relacionarnos bien con nuestro Dios y con todos aquellos con los cuales convivimos. Más o menos por el año 200 antes de Cristo, un rabino judío se tornó famoso porque clasificó toda la masa caótica de leyes que habían ido surgiendo en la vida del pueblo de Israel en pocos mandamientos. Su resumen o su síntesis resultó en 613 mandamientos. ¿Sabían ustedes que hoy existen en el mundo algo como 35 millones de leyes para ser cumplidas? 35 millones. Nuestro Dios es bastante menos complicado que los hombres. Solamente 10 mandamientos describen claramente su voluntad. Yo soy el Señor tu Dios, no tengas otros dioses aparte de mí. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo o esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Y si salimos del ámbito del Antiguo Testamento y vamos para el ámbito del Nuevo Testamento, Jesús simplifica más todavía las cosas. Una vez como maestro de la ley se acercó a Jesús y le quiso hacer una trampa y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos, según Jesús, son la base de toda la ley y de todas las enseñanzas de los profetas. A pesar de que la ley de Dios ha tenido una fuerza muy presente en la vida de todos los hombres en todos los tiempos, el hombre moderno pensó que podía ignorar esta ley. El relativismo, el naturalismo y tantos otros ismos de nuestro tiempo son esfuerzos para actuar como si no existiera ley y como si el hombre pudiera hacer todo lo que le da la gana. Es cierto que siempre hubo gente que desafió la ley divina o que hicieran lo que sabían no ser correcto y de alguna forma esperaban escaparse con la suya.
Mas en nuestro tiempo hay un sinnúmero de personas en todas partes que sencillamente niegan la existencia de lo cierto y de lo errado. Algunos afirman que el hombre es nada más que un animal, y nada que un animal hace es cierto o errado. Es sencillamente un acto, una acción que puede no ser útil para la sobrevivencia de los hombres, dicen ellos, no necesariamente es errada. De esta forma tratan de librar el hombre del dedo acusador de la ley. Otros todavía afirman que el hombre es un producto de las circunstancias y por lo tanto él no puede tener control sobre ciertas cosas, no puede tener control sobre ciertas situaciones, no puede tener control sobre ciertos actos en su vida. Dicen ellos que el hombre es determinado básicamente por lo que en general se suele llamar de ambiente o hereditariedad. Nada de lo que él haga es en sí cierto o errado, pues de cualquier forma él no tiene la posibilidad de elección al respecto. Dicen ellos, el hombre hace lo que tiene que hacer. Y así también con esto están afirmando que la ley no tiene efecto, que la ley no existe, que la ley no nos acusa. Antes de todo es importante que nosotros tengamos esto presente. La ley de Dios existe. Ningún esfuerzo de nuestra parte puede borrarla. Yo quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio. Quisiera que todos ustedes se pusieran de pie. Y quisiera que todos ustedes por un momento levantaran uno de los pies, que quedaran sobre una sola pierna. Vamos chicos, un poquito más de tiempo. Y ahora, sin lastimar, denle un empujoncito en la persona que está al lado. Muy bien, muy bien. Podemos tener una grande cabeza, podemos tener ideas geniales, podemos crear una teoría grandiosa y perfecta, tratando de probar que no existe la ley de gravedad. Pero si ustedes se inclinan demasiado por la ventana, por mejor que sea la teoría de ustedes, ustedes se van a caer de la ventana y se van a romper la nariz. Pueden sentarse. El universo no funciona conforme nuestras teorías. La ley de Dios no necesita de nuestra opinión para existir. El salario del pecado sigue siendo la muerte, querramos aceptarlo o no. La ley de Dios está y quiere orientar nuestras vidas para preservarlas. Por eso, chicos, debemos tomar en serio la voluntad de Dios. Miren lo que Jesús mismo dijo sobre este tema. Jesús
dice a aquellos que venían a preguntarle: no crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero significado. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto, ni una letra, hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios ha ordenado, nunca entrarán en el reino de Dios. Quizá a esa altura podrías estar sintiéndote bajo una terrible presión. Quizá a esta altura tus espaldas podrían estar pesando un montón más, viendo a la ley de Dios como un tremendo peso que nos aplasta. Pero chicos, también es momento de recordar que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ya cumplió por nosotros y perfectamente la voluntad de Dios. Gracias a sus heridas, gracias a las espinas que Él tuvo que sufrir, gracias a su sacrificio en la cruz, la ley ya no nos puede acusar y condenar, porque nosotros estamos protegidos bajo el manto de justicia de Cristo. Y gracias a Cristo fuimos ya hechos libres de esta ley que nos tortura con su dedo acusador. Entonces vamos a preguntar, ¿pero existe o no existe la ley de Dios? ¿Está para nosotros o ya no está más? La ley ya no nos condena porque estamos bajo Cristo. Pero ahora la ley de Dios, su voluntad, nos sirve de guía, sirve de semáforo para nuestras vidas. Ahora podemos, como jóvenes cristianos, entender a la voluntad de Dios con nuevos ojos y tratar de seguir su voluntad con una nueva voluntad. La ley está para cuidarnos y para dar oportunidad a los demás, ya que nosotros no estamos solos en el camino. No respetar las señales del semáforo es faltarse el respeto a sí mismo y, por otro lado, no respetar al prójimo. Dios en Cristo nos ha hecho libres. Conozco un pequeño librito, yo pensé que lo había traído conmigo, pero me lo olvidé, que se llama La ética de la decisión. Es un pequeño libro de introducción a la ética cristiana de un autor llamado Jorge Orell, y siempre me llamó mucho la atención el título de este libro, Ética de la decisión. La palabra ética viene de una otra palabrita griega, ethos, que significa comportamiento, por lo que a veces se suele definir ética como la ciencia del comportamiento. Y hablar de ética o de comportamiento de decisión implica en vivir aquello que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Dios nos ha hecho libres. Y solamente una persona libre tiene que decidir. Solamente una persona que tiene el poder para decidir
puede parar delante del semáforo rojo o querer cruzarlo. El comportamiento del cristiano está íntimamente ligado, vinculado a decisión. Hoy a la mañana, en uno de los momentos en que cantábamos, alguien medio desesperado, pero con una voz simpática, gritó de atrás del fondo: queremos elegir. Dios les da la posibilidad a cada uno de ustedes de elegir qué es lo que van a hacer con las vidas de ustedes. De tal forma que nuestra vida como cristianos depende de elegir en cada momento. Tenemos que elegir todos los días cuáles son las cosas que vamos a hacer y cuáles son las cosas que vamos a dejar de hacer. Y la ley de Dios o la voluntad de Dios nos ayuda a decidir correctamente en cada momento. Por eso el joven cristiano es un joven ético y va a tratar de que sus decisiones siempre estén iluminadas por la voluntad de Dios. Yo sé que ustedes lo viven en carne propia y de muchas maneras yo lo he vivido. No creo que soy viejo, pero bueno, ya tengo unos cuantos años más que muchos de ustedes. Como joven, en nuestros días, vos estás constantemente bajo grandes tentaciones y por lo tanto bajo grandes decisiones. Para conocer un poquito de la realidad de cada uno de ustedes, de cuáles son las tentaciones que ustedes tienen que enfrentar hoy, he hecho un par de preguntas a un grupo de jóvenes. La primera pregunta que les hice fue: ¿cuáles son las grandes tentaciones del joven de hoy? No sé si ustedes van a concordar con las respuestas de este grupo. La respuesta fue bastante amplia, pero yo creo que es representativa. Y me entregaron por escrito toda una lista a donde las grandes tentaciones estaban descritas en este orden. Primero, dinero. Segundo, adicciones, alcohol, drogas, etc. Tercer punto, sexo. Cuarto punto, querer probar para saber cómo es. Ceder ante la presión del grupo. Quinto, otra grande tentación es el culto al cuerpo, el culto a la estética, el someterse a las modas. Sexto, el estatus. Séptimo, el tratar de escalar, el tratar de estar antes a donde quisiéramos estar. Octavo, infidelidad de diferentes clases. Noveno, el querer ser el mejor de todos. Décimo, el consultar a horóscopos u otras fuentes para saber qué decisiones vamos a tomar. No sé si esta corresponde a tus tentaciones en particular, pero representan algunas de las tentaciones que jóvenes de todas las épocas de alguna forma han enfrentado. Este mismo grupo de jóvenes dijo que para ellos los grandes nos de Dios en su vida, en primer lugar, tenían que ver con ver la ley de Dios como algo que quiere preservar la vida. Y por tanto, como nuestro Dios es un Dios de vida y es un Dios que quiera que vivamos y vivamos con buena calidad de vida, pusieran no al aborto, no a la inmoralidad, a la homosexualidad, a la promiscuidad, a la pornografía, no al mal uso de la sexualidad, no a la droga, no al alcoholismo, no a la competencia obsesiva, no a las envidias y rivalidades.
cada uno de ustedes tendrá que trabajar el tema consigo mismo y cada uno de ustedes tendrá que decidir cuáles son las características de los jóvenes de hoy. Hay un autor que dice que la característica de los jóvenes de los 60 fue la rebeldía a través de liberarse de todos los valores de sus papás. Recordemos que esta época, los 60, en esta época, en los 60, en los 70, surgieron los hippies, surgieron las comunidades de amor libre, surgieron las palabras paz y amor tomadas de una forma secular o mundana. Surgieron los jóvenes que sacaban la ropa y se vestían para mostrar que ellos sí eran libres. El mismo autor dice que el joven de la década del 70, de la mitad en adelante, en general eran jóvenes más politizados, jóvenes que estaban vinculados a las universidades, jóvenes que protestaban contra los militares, contra el régimen, contra el sistema. Por lo tanto, esta era o fue para este autor la época del joven protestón. ¿Cuáles son las características de los jóvenes de hoy? Alguien sugirió que el joven de hoy es el joven que no quiere oír. Y si no puede oír, tampoco puede ver. El joven de los 90 es el joven del rock pesado, del heavy metal. El joven que pone el volumen a toda altura para no tener que escuchar. El joven que se pone la radio a pila y cuando alguien trata de acercarse y conversar con él, él sigue allá en su mundo. No escucha a nadie. Yo no sé si ustedes se sienten identificados con esa descripción, pero sí lo que quiero rescatar de esta descripción es que el primer paso para poder en el momento y tomar buenas decisiones es escuchar, es ejercitar a los oídos. Muy bien. Vamos a tratar de entonces ejercitarnos un poquito. Yo voy a invitar que 10 líderes se presenten aquí. Yo primero voy a explicar cómo va a funcionar la dinámica y después vamos a tratar de ejecutarla. Queremos lograr dos cosas con esta dinámica. La primera de ellas es tratar de poner atención y parar cuando el semáforo se pone rojo. Como acá no tenemos semáforo, la municipalidad no nos quiso prestar ningún semáforo de la ciudad, vamos a imaginar que la gente de la banda va a ser nuestro semáforo. Mientras ellos van tocando la música, el semáforo está en verde. Cuando ellos paran la música, el semáforo se pone en rojo. Pero si hablamos de semáforo, tenemos que hablar en autos. Por lo tanto, vamos a invitar a 10 líderes y voy a pedir que todos ustedes vayan haciendo una cola detrás de ellos y vamos a hacer un tren. Y este tren va a ser como un auto. Y estos 10 autos van a circular por todo el salón, para abajo y para arriba, tratando de observar las dos cosas. Primero, vamos a parar ante el semáforo rojo. Eso es, vamos a parar cuando ellos paran la música. Y segundo, no nos vamos a olvidar que no estamos solos en el camino. Por lo tanto, vamos a tratar de no atropellar a los demás. Vamos a ver.
funcionó la dinámica. Creo que pudimos ejercitar un poco. Nuestro poder de decisión. ¿Cuáles son los grandes nos de Dios para nuestra vida? Ya están expresados, ya hemos mencionado los 10 mandamientos. Es interesante, Dios podría haber escrito las cosas de otra forma. Por ejemplo, si tomamos el 5º mandamiento, podría haber dicho: preserven la vida. Pero Dios lo quiso expresar con un no. Y un no bastante grande: no matarás. Después, cuando ustedes van a reunirse en grupos y van a trabajar este tema en grupos, yo sí quisiera que trabajen cada uno de estos nos de Dios positivamente. Eso es, ¿por qué Dios nos dice no? ¿De qué está tratando de preservarnos? Ahora acá yo quiero subrayar solamente 2 puntos representativos, 2 puntos en especial, podrían ser otros, pero elegí a estos. Uno de los nos de Dios, en verdad, es un no que está contenido en 2 mandamientos, en el primero y en el 5º. No tendrás otros dioses delante de mí, no matarás. Y este no de Dios tiene que ver con el amor al dinero. San Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo, la raíz de todos los males es el dinero. ¿Por qué el dinero? ¿Qué tiene que ver con el primero y con el 5º mandamiento? Hay gente en nuestro país que no tiene trabajo y muchos de ellos están entre los jóvenes. Y hay otros que tienen trabajo y para ellos el trabajo se torna como una especie de obsesión. Y a veces ni es tanto una cuestión de estatus, pero una cuestión, dicen ellos, de oportunidad. ¿Quién de nosotros se nos va bien y no quiere aprovechar el máximo la oportunidad de ganar lo más que podamos mientras se pueda? Y para eso muchos jóvenes casi dejan sus vidas en el trabajo. Trabajan 8, 10 y a veces hasta 15 horas por día. ¿No estará el dinero o nuestro estatus transformándose en nuestro Dios? Yo no estoy contestando a la pregunta. Cada uno de ustedes tiene que contestarla para sí mismo. No estamos siendo tontos como el hombre rico de la parábola que construyó graneros para almacenar sus granos y cuando pensó que iba a empezar a pasarla bien, Dios lo llamó. No estamos robando tiempo que deberíamos dedicar a Dios, a su reino, a nuestro prójimo. No nos estamos matando antes de tiempo. John Rockefeller llegó a los 43 años como dueño del más grande monopolio de petróleo del mundo. Mas a los 43 años, dijo su biógrafo, tenía apariencia de momia. Perdiera los pelos y hasta las cejas. Ganaba $1 millón por día y solo podía alimentarse de galletitas y yogur por su salud deteriorada. Sus médicos lo llevaron a tomar una decisión, o los negocios o la vida. Él cambió, él tomó una buena decisión. Creó una fundación, ayudó a curar fiebres tropicales, construyó escuelas y vivió hasta los 98 años de edad. Mientras solo tenía amor al dinero, se moría.
Cuando pasó a tener dinero para el amor y la vida, renació. Otra de las grandes tentaciones por lo cual la vida de ustedes está ligada hoy es toda la temática vinculada a la sexualidad. La sexualidad. Aquella energía tan buena, tan hermosa, que pasamos a percibir a partir de nuestra adolescencia, plenamente en nuestra juventud, pero que a veces nos deja confusos, pero que a veces nos deja con la cara colorada y que a veces no sabemos bien cómo manejarla. Quizá la sexualidad es uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado. Y cuando Dios dice, no adulterarás, todo lo que Dios desea es que nosotros disfrutemos nuestra sexualidad apropiadamente. El término sexualidad es muy amplio, a veces se lo confunde con genitalidad y no queremos mezclar las cosas. De tal forma que sexualidad tiene un sentido amplio, otro más estricto, pero la sexualidad está reservada para la vida a dos en el matrimonio. Algunos de ustedes ya conocen este ejemplo. Los griegos tenían un mito, tenían una figura mitológica que se llamaba el centauro, la mitad de arriba con tronco de hombre, la mitad de abajo representaba a la figura de un caballo, de un animal. Y esta figura es muy apropiada cuando hablamos de nuestra sexualidad porque tiene que ver mucho con nosotros. De alguna forma este mito griego representa nuestra sexualidad. Nuestra sexualidad también tiene una parte racional, pensada, meditada. Es un tema sobre el cual podemos conversar, es un tema que podemos sentir, pero cuando empezamos a meternos demasiado en un terreno en que no deberíamos todavía, perdemos el control, porque el animal que está en nosotros, y evidentemente la sexualidad es algo bueno, no es racional, no piensa, es instintivo, quiere más y va siempre a dar un pasito más. A veces los instintos son más fuertes en nosotros que nuestra parte racional. A veces es incluso más fuerte que nuestros principios. Por eso cuando hablamos de noviazgo, de relación con el otro sexo, chicos, tratemos de manejar este tema según la voluntad de Dios. Es fundamental ser honesto con uno mismo. Es fundamental establecer claramente los límites y saber hasta dónde queremos y podemos ir. A veces media hora mal usada en este área puede dejarnos consecuencias de por vida. ¿Cuántas vidas jóvenes fueron arruinadas por pasar la señal roja en el área de la sexualidad? Dios nos la dio para que la disfrutáramos, pero para que la disfrutáramos apropiadamente en relación de pareja en el matrimonio. Yo les quiero contar, para finalizar, una historia que está basada en hechos reales. El nombre es otro, algunos detalles no están, pero la historia de Juan es quizá la historia de chicos como ustedes. Un buen chico, 17 años, de familia cristiana,
no era muy ligado a la iglesia. En aquel sábado, como tantas otras veces, no quiso ir a la iglesia. El culto le parecía un tanto aburrido. Tenía un par de opciones para él bastante mejores que esta. Suena la bocina enfrente de la casa, eran sus compañeros con el viejo Torino recién reformado. Se van en alta velocidad, cruzando las calles de la ciudad, levantaron a las chicas, amigas, se fueron a un lugar bailable y ahí pasaron prácticamente toda la noche. La fiesta estuvo muy animada y en la medida en que avanzaba la noche, cerveza acá, otra bebida allá, el ambiente se iba como que soldando cada vez más. Y de repente, allá la ve Juan. Era Verónica, la chica que él había conocido algunas semanas antes en otra fiestita. Bonita, alegre, sensual. Comentaban algunos compañeros que era quizá demasiado fogosa. Después de algunos besos y algunas caricias un tanto prohibidas, ella lo invitó a Juan a ir en un lugar apartado. Y ahí había unos cuantos chicos más y lo que le llamó la atención a Juan es que parecía que tenían un comportamiento un tanto diferente, un tanto extraño. Por presión de su noviacita, por primera vez Juan ahí probó un poquito de aquel polvito blanco que circulaba de mano en mano y que pasó a determinar la historia de su vida. Esta clase de programa siguió por un par de meses más. En un principio parecía que Juan había encontrado el cielo en la tierra, estaba bien, estaba contento, se divertía y en sí no hay nada de malo en esto. Pero inesperadamente algunos nubarrones negros empezaron a aparecer en el horizonte. Verónica se quedó embarazada. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me pasó esto? ¿No te cuidaste? Y ella dijo, sí, yo me cuidé, pero no sé qué pasó. Y ella no quería tener la criatura. Y ahí empezaron momentos de grande conflicto en la relación de ellos, de mucho nerviosismo. Y finalmente ella lo convenció a Juan a abortar. Y entonces a Juan le dijeron que conocían a una señora que hacía un buen trabajo y bastante barato. Aparentemente las cosas no salieron como tendrían que haber salido. Y Verónica tuvo complicaciones inesperadas. Aparentemente la persona que le hizo el aborto no tenía experiencia o no lo hizo en condiciones adecuadas. El tema es que su salud empezó a empeorar y finalmente el tema fue a parar en los oídos de los padres. Después de una serie de tratamientos, Verónica hizo algunos exámenes médicos y los exámenes revelaron que ella tenía SIDA. Cuando Juan fue a buscar su examen de sangre por prevención en el hospital, sus piernas temblaban. Él era ahora un HIV positivo. Juan había cruzado todos los semáforos rojos de su camino. Había abierto el picaporte rojo del sueño. Verónica falleció algunos meses después. Qué triste es ver una vida tan joven interrumpida así abruptamente. Juan pudo reencontrarse con su Dios. Y aunque ahora tenga que convivir con las consecuencias de sus pecados,
pudo mirar al rostro del crucificado por él, al Señor Jesús, y ser consolado por saber que a pesar de todo Jesús era su amigo. Ya hace 3 años ahora que Juan convive con el HIV. No sabe cuánto tiempo le queda, pero ahora trata de tomar mejores decisiones, de no cruzar los semáforos en rojo, y él sabe que la voluntad de Dios es una grande ayuda para él. Chicos, Dios no quiere gente paralizada. Dios no quiere jóvenes que hagan cosas por miedo. Dios ama a los jóvenes activos, emprendedores y llenos de vida. Por eso deja su ley, para guiarnos, para ayudarnos a tomar buenas decisiones. Y aún cuando erramos, porque tomar decisiones implica a veces errar, cuando nos equivocamos, Él está esperándonos con los brazos abiertos, porque nos ama y quiere que vivamos. Un último recuerdo: cuando la luz se pone roja, stop, precipicio. Y si alguien no sabe inglés, stop significa pare, cuidado, precipicio. Que Dios te ayude a tomar buenas decisiones para tu vida.